Más allá de la Constitución española, que es la que establece la oportunidad o la posibilidad de que ciertos territorios del País Vasco, aquellos que están del lado español de la frontera, accedan a su autogobierno, esa posibilidad tiene que materializarse en una decisión eh, de, de esos territorios en constituirse en comunidad autónoma. Eso es lo que decía, como hemos visto antes, la Constitución española. Esa posibilidad se materializa, bueno, la Constitución española establece distintos cauces, no voy a entrar ahora en las diferentes vías de acceso a la autonomía, pero se materializa en el caso del País Vasco en el Estatuto de Autonomía que se aprueba eh, en referéndum en 1979. Es el primero de los textos que traslado arriba, del que traslado cuatro en disposiciones. El artículo 1, que nos dice que el pueblo vasco, Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, recordemos la diferencia que hacía la Constitución entre nacionalidades y regiones, como expresión de su nacionalidad y para acceder a su autogobierno se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español, bajo la denominación de Euskadi o País Vasco. El artículo 2 nos remite a los territorios forales y su derecho al autogobierno foral, incluso dentro de la estructuración interna del País Vasco. Álava, Guipúzcoa, así como Navarra, si quisiera formar parte del País Vasco. Recordemos que la transitoria cuarta ya en la Constitución española habilita esa posibilidad. Forman parte, integran el País Vasco, cada uno de los territorios históricos. El artículo 3 nos dice que tienen sus propias instituciones privativas de autogobierno dentro de la estructura del País Vasco. Habrá sus leyes vizcaínas, o leyes o normas forales en este caso, una distinción técnica de la que no voy a entrar ahora, sus normas forales guipuzcoanas, su gobierno o diputación foral de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, y luego, dentro del Estatuto de Autonomía 79, también quiero llamar la atención sobre la disposición adicional que establece una reserva y la posibilidad de evolución del régimen autonómico vasco hacia mayores cotas de autogobierno, diciendo que la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Otra vez, esto engarza con la disposición adicional primera que hablaba de los derechos históricos amparados y respetados por la Constitución y su actualización general en el marco de la Constitución española. Se establece, por tanto, una posibilidad de evolución del sistema autonómico vasco hacia una reinstauración actualizada, ayornada, puesta al día de aquellas instituciones vetustas y venerables instituciones forales que vienen de el respeto que la Corona de Castilla dijo mantendría frente a para compensar la incorporación de esos territorios a su propia corona. En el caso navarro, este autogobierno se materializa en el amejoramiento navarro, viene siendo el Estatuto de Autonomía Navarra, amejoramiento foral, que se aprueba en 1982. Tenemos así que Navarra se constituye en una comunidad foral. En este caso, fijémonos que no dice comunidad autónoma, se coloca más todavía en el esquema foral que lo distingue de otras comunidades autónomas del resto de España. Se constituye en una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. Y el artículo 2 del amejoramiento navarro
que nos dice que los derechos originarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra sean respetados y amparados por los poderes públicos, obviamente, ya lo decía la Constitución, y bueno, se remite a dos referentes legales anteriores que fueron los que dentro de las guerras carlistas pues le garantizaron un respeto limitado a lo que venía siendo el Fuero de Navarra, que son la ley de 1839 y la de 1841, que según el mejoramiento navarro constituyen los antecedentes del autogobierno navarro actual. Siendo estos los fundamentos en los que se basa el autogobierno, ese autogobierno obviamente tiene que trasladarse o traducirse en instituciones de autogobierno, instituciones que elaboran normas, instituciones que toman decisiones ejecutivas, que hacen decisiones de gasto, que tienen funcionarios. Bien, en el esquema de arquitectura institucional española, básicamente, bueno, sigue el esquema de tres poderes funcionales básicos clásico de Montesquieu: el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y como el Tribunal Constitucional ha llegado a admitir negro sobre blanco en sentencias, en este caso es la sentencia de 2010 contra el Estatut de Cataluña, de segunda generación, creo que es de 2006 el Estatut, puede estar equivocado, pero bueno, contra el vigente Estatuto de Autonomía se elevó un recurso ante el Tribunal Constitucional que anuló diferentes artículos, reinterpretó otros y disertó y reflexionó sobre cómo era el Estado autonómico y marca un antes y un después también en la comprensión del Estado autonómico y el papel que tienen los estatutos de autonomía dentro del bloque de constitucionalidad. Pero a lo que a nosotros nos interesa ahora es que en esa sentencia se marca también la diferencia entre un Estado federal y lo que es el Estado autonómico español. Y dice así el Tribunal Constitucional: la diferencia esencial es que en el Estado federal tiende a estar dividido, los tres poderes están territorializados. El legislativo tiene su legislativo federal y sus legislativos en los estados federados, tiene el ejecutivo federal y los ejecutivos de los estados federados, y suele tener, o es lógico que tenga, no sé en todos los casos, pero el federalismo judicial se da en aquellos estados paradigmáticos federales como Alemania, como Estados Unidos, en los que existe un poder judicial federal y existen poderes judiciales propios de cada uno de los estados federados. Esto tiene lógica porque, como también dice el Tribunal Constitucional, el gobierno o el gobierno democrático por el que los ciudadanos se gobiernan a sí mismos no se cierra del todo. El que establece el valor y el significado último de las normas que los ciudadanos se han dado a sí mismos es el Poder Judicial, es el que interpreta las leyes, el que decide finalmente frente a un conflicto cuál es el significado de la ley y también de las leyes autonómicas. Si en el caso de una ley vasca lo elabora un Parlamento vasco, ese Parlamento vasco elige un ejecutivo que toma sus decisiones ejecutivas, hace sus decisiones de gasto interpretando esa ley vasca, desarrollando esa ley vasca. Cuando surge un conflicto, cuando esa interpretación no está clara, cuando los ciudadanos la impugnan o la contradicen, quien toma la decisión final del significado último de la ley es el Poder Judicial. Bien, en el caso de España, ese Poder Judicial es un Poder Judicial único, español, estatal, no está territorializado. El Poder Judicial
En el artículo 117 de la Constitución, yo creo que mediante una interpretación espuria del mismo, habla de la unidad del Poder Judicial, pero esa unidad jurisdiccional, creo que esa es la expresión exacta, unidad jurisdiccional, no hacía originalmente referencia a que no se pudiera territorializar. Lo que hacía referencia, porque viene de 1812 esa expresión, era a que no deberían existir diferentes jurisdicciones en el sentido de diferentes jurisdicciones aplicadas a diferentes personas eh, eh, por razón de su condición o de su estatus de noble o de plebeyo o de clerical. Lo que hablaba era que no debería haber diferentes jurisdicciones para las diferentes clases de personas. Eso era la unidad jurisdiccional originalmente en 1812. En 1812 seguía habiendo tribunales forales vascos, existieron hasta 1841 dentro de la unidad jurisdiccional que proclamaba la Constitución de 1812. Sin embargo, esa expresión ha sido asumida por el Tribunal Constitucional Español vigente como una limitación a la posibilidad de territorialización del poder judicial español y la creación de poderes judiciales autonómicos que completasen el círculo del autogobierno de las diferentes autonomías, lo cual no quitaría para que esas decisiones o ese poder judicial autonómico pudiera ser revisado por un poder judicial estatal o federal, si se quiere, español, que no desde la interpretación de las leyes vascas, sino desde la interpretación de las leyes básicas y de la Constitución y de las leyes orgánicas españolas que son las premisas de las que tiene que partir cualquier ley autonómica, pudieran reconducir cualquier decisión de un poder judicial autonómico. Pero esa evolución no se ha dado y ha sido cercenada por el Tribunal Constitucional Español en la interpretación que ha hecho de la propia Constitución. Poder Constitucional o Tribunal Constitucional Español que también tiene una extracción estrictamente estatal. No lo he dicho antes, el Consejo General del Poder Judicial Unitario Español, es decir, el órgano de gobierno de los jueces, se compone por 20 vocales que son elegidos por el Congreso estatal o nacional español y por el Senado estatal o nacional español, donde los territorios no tienen una representación significativa, aunque el Senado se pretendía que fuera la Cámara Territorial, porque no existían los territorios en el momento de aprobación de la Constitución española, no podían tener una clara representación en el Senado, y el Senado español no es una Cámara Territorial propiamente dicha, aunque algunos de los senadores sí sean de extracción autonómica, su composición no es representativa de las comunidades autónomas. Con lo cual, todos los miembros del Poder Judicial, del órgano de gobierno del Poder Judicial español, son elegidos por dos instituciones netamente españolas, estatales, nacionales, que son las Cortes, compuestas de dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y lo mismo se da en el caso de los miembros, los 12 miembros que componen el Tribunal Constitucional Español como órgano encargado externo al Poder Judicial propiamente dicho, pero en la cúspide por encima del mismo, que interpreta la Constitución, intérprete único de la Constitución española. De esos 12 miembros, 4 son elegidos por el Congreso estatal, nacional, 4 son elegidos por el Senado, con las condicionantes que ya he explicado en cuanto a la falta de completa adaptación de la Cámara senatorial española a su papel de representación territorial. 2 son elegidos por el gobierno central, por el gobierno de Madrid, y 2 son elegidos
por el Consejo General del Poder Judicial, que, como ya he dicho, es de extracción estrictamente estatal, nacional y central. Con lo cual, ni el País Vasco ni el resto de comunidades autónomas no tienen capacidad de nombramiento de ninguno de los 12 magistrados que están llamados a arbitrar la interpretación de la Constitución y el resto de normas del bloque de constitucionalidad, como los estatutos de autonomía, y resolver los conflictos entre el Estado central y las comunidades autónomas. 12 de 12 son de una parte, es lo que hay, y son los que interpretan. Vamos a pensar que interpretan no desde la parcialidad, interpretan desde el conocimiento del derecho, desde los principios de hermenéuticos y jurídicos y los diferentes esquemas que han de usarse para interpretar la ley, pero ciertamente las personas no somos islas, tenemos identificaciones, tenemos ideologías, tenemos tendencias, y a la hora de elegir, pues 12 árbitros de 12 son de una parte. Este es el esquema de la arquitectura institucional española con el que juega ahora mismo el autogobierno vasco. Del lado francés, ¿qué tenemos? Bueno, antes me he referido a la Constitución de 1958, de la Quinta República, que es la Constitución vigente en Francia. ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado francés? Bueno, el Estado francés, desde la Revolución, en 1789, y en la formación de la nueva nación francesa, parte de una división del territorio en departamentos, división departamental que data de 1790. Que rompe los esquemas de los territorios del antiguo régimen y establece una administración revolucionaria territorializada. En el caso vasco, esa división pues parte lo que antes venía siendo el territorio labortano, el reino de la Baja Navarra y Suberoa, los une a Alvear y otra serie de territorios dentro del departamento de los Pirineos Atlánticos, disolviendo así las instituciones prerevolucionarias y sustituyéndolas por la administración departamental. No voy a entrar en el esquema de los departamentos de lo que venía siendo el Ducado de Aquitania, tampoco tengo un conocimiento detallado al respecto, pero toda Francia, toda ella se divide en departamentos y cualquier institución previa se sustituye por la administración revolucionaria. Con lo cual, pues se acaba las administraciones de autogobierno que contaban. También tenemos nuestros propios personajes que participaron en la revolución, que intentaron defender esas instituciones de autogobierno y colocarlas en el esquema revolucionario y las nuevas instituciones que surgían de él, los hermanos Garat y otros participantes en los acontecimientos que llevaron al surgimiento de la Primera República Francesa, pero no prosperaron. Bueno, voy a saltar también mucha historia en este caso para llegar a el surgimiento de otro nivel de autogobierno dentro del Estado francés, que es el tema de las regiones. En 1982, dentro de pues, todo este proceso de descentralización administrativa, de acercamiento de la administración del Estado a los
territorios y a las poblaciones de los mismos y acercar las instituciones a su a la gente que está como ciudadanos, no quiero decir súbditos de las mismas, como ciudadanos de las mismas que son el objeto de esa administración. Dentro de ese proceso de descentralización, en 1982 la ley, en este caso, Ley Pascua la Ley de Colectividades Locales de 1982 coge varios departamentos y los une en regiones que tienen capacidad de gobierno, de tomar decisiones dentro de las leyes, dentro de decisiones ejecutivas y administrativas dentro del esquema institucional francés. Esas primeras regiones de 1982 se incorporan mediante una modificación constitucional, se incorporan en la Constitución francesa de 1958, están citadas ya en la Constitución vigente a partir de 2003 y se produce luego otro proceso en 2015 de unificación de esas y reordenamiento de esas regiones, que en 1982 eran 28 regiones y se unifican creando grandes bloques regionales para convertirse de 27 a 18. Y dentro de esos bloques regionales, en el caso que a nosotros nos atañe, sería la región de la Nueva Aquitania. Región de Nueva Aquitania, que abarca pues, todo el territorio que tenemos desde la frontera con el País Vasco peninsular y con España hasta el Perigord, llegando casi al país de Loira y el condado del Valle de Loira. Bueno, es un territorio ciertamente extenso. Dentro de ese esquema territorial y entre el departamento de los Pirineos Atlánticos y la región de Nueva Aquitania, el País Vasco tiene su propia evolución, su propia desarrollo dentro de la reivindicación de mayores cuotas de autogobierno. Durante mucho tiempo los ciudadanos vasco-franceses al otro lado de la frontera han reclamado un departamento propio, separado del de Pirineos Atlánticos, y un reconocimiento del País Vasco francés, de esos territorios, como una parte con una identidad propia y diferenciada. Esta evolución que culmina en 2017 con la constitución de la Comunidad de Aglomeración País Vasco Euskal Herria, a la que luego me referiré. Tiene otro hito en 1997 con la ley de Pasca de Ebre, a la que antes he hecho referencia, que empieza a tener un primer reconocimiento como colectividad cultural, idiomática del País Vasco, en el caso de Francia, el País Vasco francés. Como antes decía, aprovechando en este caso una de los esquemas que posibilita la ley francesa, las comunas o los municipios del País Vasco viven un proceso que culmina en 2017, un proceso por el que esas comunidades se unen, se vinculan mutuamente para constituir lo que en Francia se denomina comunidad de aglomeración, y así se crea la comunidad de aglomeración de País Vasco, con competencias propias que son las que otorga ese tipo de institución dentro de la legislación francesa.